Buenos días. El objetivo de esta clase es identificar el nivel macro y micro de la planeación. Una de las características que diferencian la planeación educativa de las demás es la interacción de una o más dimensiones. ¿Qué significa esto? Significa que existen factores internos o externos que influyen en la educación. Toda planeación educativa se rige bajo estas dimensiones y, por lo tanto, es de gran importancia conocer el significado de cada una de ellas. La dimensión social en la planeación educativa refleja los factores externos sociales que repercuten directa o indirectamente en el desarrollo de la educación. El ámbito social se ve envuelto constantemente en un proceso de desarrollo y ello influye directamente en el sistema educacional, porque sin importar en qué parte del mundo se encuentren, las instituciones educativas forman parte de la sociedad. Por lo tanto, los cambios que atraviesen las sociedades les afectará en más de un aspecto. La dimensión técnica en una planeación educativa implica el uso de la tecnología, es decir, para el desarrollo del sistema educativo se debe hacer uso de los conocimientos técnicos y científicos. De esta manera, se podrán ejecutar con mayor eficiencia las etapas de la planeación, desde el diagnóstico hasta la determinación de metas. Esta dimensión cobra más importancia en la actualidad debido a la necesidad de la implementación tecnológica en la educación. La dimensión política de una planeación educativa debe contemplar en su estructura los diferentes marcos normativos. En otras palabras, la planeación debe desarrollarse dentro de un marco jurídico para un avance de acuerdo a la ley. Cada estrategia o curso de acción que se utilizarán para mejorar la educación deben de estar previamente medidas según el ámbito político. Si bien es cierto que esta dimensión puede resultar un problema para las empresas, el ámbito educativo no representa un problema. La dimensión cultural. Cada país tiene un sistema educacional distinto al de los demás países. Por lo tanto, la dimensión cultural se encarga de establecer una identidad propia del país en la educación. De esta manera, la educación inculcará los valores en función de la cultura de su país. Posiblemente la dimensión que menos influye es la económica de todas las dimensiones de la planeación educativa. Se trata de una dimensión que tiene en cuenta los recursos disponibles para mejorar la educación. También consiste en el uso óptimo de los recursos propios y de los proporcionados por el Estado. Toda planeación tiene que estar debidamente estructurada por una serie de etapas, y mucho más si se trata de la planeación educativa. De esta manera se podrá asegurar que el plan esté correctamente elaborado y cuente con las cualidades necesarias de la educación. Estas etapas son diagnóstico, análisis del problema, diseño y evaluación de las opciones de acción, la implementación y finalmente la evaluación. Toda planeación educativa deberá contener las siguientes características. Debe ser precisa, factible, coherente, flexible, evaluable, permanente y sobre todo que genere participación y motivación. En la primera clase revisamos los antecedentes de la planeación educativa en México. Así tenemos que desde el año 1921, con la creación de la SEP y otras instituciones, se inician los esfuerzos por planificar la educación de nuestro país, hasta llegar a la última reforma que tenemos en cuestión educativa, que es la Reforma 2013, y la que ahora está en construcción, que es la Reforma Educativa 2018. Ahora bien, podemos hablar de que existen niveles de planeación. Esto dependerá de en qué nivel jerárquico se esté realizando. Así tenemos que existe planeación macro y planeación a nivel micro. En el nivel macro ubicamos a las dependencias supranacionales, nacionales y al propio sistema educativo nacional. En el nivel micro se encontrará la planeación institucional, la planeación curricular o escolar y la planeación del aula. Para regular la planeación educativa en nuestro país existen bases legales. Estas bases están constituidas primeramente por nuestra Constitución, por la Ley General de Educación, por la Ley de Planeación, los reglamentos de la Secretaría de Educación Pública, los acuerdos secretariales
y todo el marco normativo institucional. Los organismos planificadores a nivel macro que influyen en nuestro país son los siguientes. De carácter internacional tenemos a la UNESCO, la OCDE, la OEI, el BM, la OIT, la CEPAL y la CREFAL. Y a nivel nacional contamos con la SEP, la ANUYES, el Ceneval, el CONACYT, el INEE y la FIMPES. El enfoque macro tiene que ver cuando se planifica desde la cúspide todo el sistema educativo nacional. En el caso de nuestro país, este esquema nos señala cómo está conformado el sistema educativo mexicano. Podemos observar que existen 7 niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y en un apartado, educación especial. De igual manera observamos que existen 2 modalidades, la escolarizada y la abierta. En cada uno de estos niveles se realiza planificación educativa. Esto es lo que se considera planificación a nivel macro. Y finalmente, el nivel micro es aquel que, como habíamos mencionado, se realiza en las instituciones, en las escuelas y en el aula. Gracias por su atención. Regresemos al chat para las indicaciones pertinentes.